En la mañana del 12 de octubre de 2016, en Silver Spring, Ohio, Leif Darrow de 40 años salió de su casa justo después de las 5 de la mañana. Leif era un contratista con casi 2 décadas de experiencia, principalmente trabajando en proyectos de renovación residencial por toda la región. Ese viernes por la mañana, le dijo a su esposa Cassia que se dirigía al bosque de los Apalaches para un fin de semana de caza en solitario, algo que había hecho casi todos los años desde sus veintitantos. Según Cassia, esto era rutinario para Leif. Él prefería el principio del otoño, favorecía la soledad, y siempre llevaba el mismo vehículo, una Ford F-150 azul oscuro de 2008. Cargó su equipo, cerró el garaje, y se marchó sin incidentes. Sería la última vez que Leif Darrow fue visto con vida. Cassia Darrow, de 38 años en ese momento, le dijo a los investigadores que su esposo planeaba regresar a más tardar el domingo por la noche, 14 de octubre. Cuando no apareció ni llamó para el lunes por la mañana, ella contactó a las autoridades locales para presentar un informe de persona desaparecida. A diferencia de lo que más tarde se revelaría sobre la vida secreta de Leif, Cassia desconocía completamente cualquier razón por la que su esposo no regresaría. Su relación le había parecido sólida, haciendo su desaparición aún más impactante e inexplicable. La respuesta policial inicial siguió el procedimiento estándar para una presunta desaparición en la naturaleza. Leif había afirmado que estaría acampando en una reserva de caza administrada por el estado cerca de la frontera Ohio-Pensilvania, un área conocida por su extenso terreno boscoso y presencia mínima de guardabosques. Equipos de búsqueda y rescate de múltiples condados, asistidos por grupos voluntarios, fueron desplegados para revisar los senderos populares y sitios de caza. Se trajeron perros de cadáveres, se realizaron barridos aéreos sobre el dosel del bosque. No se encontró ningún rastro de Leif o su vehículo. Un guardabosques local, Marcus Henley, informó a los investigadores que la placa de Leif no fue registrada en el punto de entrada principal de la reserva. La reserva utilizaba un sistema digital de registro donde se esperaba que los cazadores registraran la información de su vehículo. El nombre de Leif o la placa de su vehículo no aparecían en el sistema. Además, las cámaras de monitoreo de vida silvestre posicionadas a lo largo de los senderos perimetrales y caminos contra incendios no capturaron ningún rastro de su camioneta o persona. Antes de profundizar más, déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides presionar ese botón de suscripción para que nunca te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin avistamientos, sin evidencia física y sin actividad en las tarjetas de crédito o teléfono celular de Leif, la investigación comenzó a ralentizarse. Luego, a principios de noviembre de 2016, aproximadamente 3 semanas después de la desaparición de Leif, Cassia recibió una carta por correo. El sobre tenía matasellos de Albany, Nueva York, y la nota dentro decía: me he ido. Necesito paz. No me busques. No estaba firmada, pero Cassia quedó devastada cuando las autoridades sugirieron que la letra parecía coincidir con la de Leif. Con el corazón roto pero queriendo respuestas, entregó la carta a las autoridades. En diciembre de 2016, la desaparición fue reclasificada oficialmente como una partida voluntaria. No hubo cargos, ni sospechosos, ni más operaciones de búsqueda programadas. El archivo de persona desaparecida de Leif Darrow permaneció técnicamente abierto pero inactivo. En mayo de 2017, 7 meses después de que se le viera por última vez, el perfil de Leif fue silenciosamente removido del registro activo de personas desaparecidas del Centro Nacional de Información Criminal. Sí, su número de seguro social no había mostrado actividad desde el otoño anterior. Ninguna de sus cuentas bancarias conocidas, líneas de crédito o registros de servicios públicos reflejaban ningún uso o cambio. Su teléfono permanecía desconectado. Su licencia de contratista caducó debido al impago de las tasas de renovación. Efectivamente, Leif había desaparecido no solo físicamente sino de cada sistema conocido de identificación y comercio. Con el tiempo, el interés público se desvaneció. No hubo vigilias ni seguimientos mediáticos. La historia de Leif nunca llegó a las noticias estatales o nacionales. Dentro de la pequeña comunidad rural de Silver Spring, permaneció como una curiosidad, un hombre tranquilo desaparecido sin dejar rastro. Aún así,
sin nueva información y sin cuerpo recuperado, la desaparición de Leif Darrow se instaló en el territorio de casos sin resolver. Desde finales de 2017 hasta principios de 2019, no hubo desarrollos reportados, nuevas pistas, ni más intentos por parte de las fuerzas del orden de revisar el caso. Tomaría casi 2 años y medio y una parada de tráfico casual a más de 200 millas de distancia para que la historia volviera a entrar en la atención pública. En marzo de 2017, 6 meses después de la desaparición de Leif Darrow, Cassia Darrow tomó la difícil decisión de dejar la casa de la pareja en el rural Silver Spring y trasladarse a Cincinnati, aproximadamente 90 millas al sur. La mudanza coincidió con una transferencia desde su posición administrativa en la Cámara de Comercio de Silver Spring a un nuevo rol en una firma de marketing con sede en Cincinnati. Para Cassia, la casa contenía demasiados recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Cassia vendió la casa que había compartido con Leif, citando tanto razones emocionales como financieras, y alquiló un apartamento de un dormitorio cerca del distrito ribereño de la ciudad. Dentro del mismo mes, inició reluctantemente un reclamo sobre la póliza de seguro de vida de Leif, un plan de vida a término de $60,000 pagadero bajo una cláusula que permitía el desembolso después de 180 días consecutivos de ausencia verificada. Esta no fue una decisión que tomó a la ligera, pero con deudas crecientes y un futuro incierto, tenía poca elección. La póliza se pagó en su totalidad a finales de abril de 2017, aunque la muerte legal de Leif no había sido establecida por los tribunales. La aseguradora aceptó la clasificación de desaparición y la documentación proporcionada por las fuerzas del orden. Cassia usó los fondos para liquidar deudas domésticas pendientes y reportó el resto como ahorros en sus declaraciones de impuestos subsiguientes. No solicitó beneficios de sobreviviente y no pidió un certificado formal de defunción, dejando abierta la posibilidad, aunque remota, del regreso de Leif. Según entrevistas con antiguos vecinos en Maple Creek Lane, Cassia había luchado comprensiblemente con el duelo en los meses siguientes a la desaparición de Leif. Un vecino recordó cómo a menudo se sentaba en su porche delantero en las noches, como esperando que su camioneta entrara en la entrada. Después de mudarse a Cincinnati, comenzó a usar su apellido de soltera, Cassia Holden, en contextos no oficiales, no para ocultar su identidad, sino como parte de su proceso de sanación. Nunca solicitó el divorcio ni buscó un cambio legal de nombre, otra señal de que no había aceptado completamente la ausencia permanente de Leif. En el trabajo en Cincinnati, fue descrita por sus compañeros como silenciosamente resiliente. Múltiples colegas notaron su determinación para construir una nueva vida mientras aún honraba su pasado. Cuando le preguntaban sobre Leif, reconocía el dolor de no saber qué había sucedido, pero expresaba esperanza de que algún día tendría respuestas. Durante todo este periodo, Gideon Vale, quien Cassia creía que era el amigo más cercano de Leif, mantuvo una presencia calculada en su vida. Vale, un carismático representante de ventas de 42 años para un distribuidor de materiales de construcción, había conocido a Leif desde sus días universitarios. Las dos familias habían parecido cercanas, con reuniones regulares para cenar y feriados compartidos. Lo que Cassia no podía saber era que detrás de la fachada de amistad yacía una red de engaño. La esposa de Gideon, Evelyn Vale, de 39 años, fue particularmente insistente en mantenerse conectada con Cassia después de la desaparición de Leif, ofreciendo apoyo emocional aparentemente sincero a través de llamadas telefónicas regulares y visitas de fin de semana. Estas interacciones, que parecían compasivas en la superficie, servían a un propósito más siniestro: monitorear la investigación y reforzar la falsa narrativa de la partida voluntaria de Leif. Después de establecerse en Cincinnati, Cassia gradualmente comenzó a reconstruir su vida. Su nuevo apartamento de una habitación cerca del distrito ribereño contenía pocos recordatorios de su vida con Leif, una elección deliberada que más tarde explicó como necesaria para su proceso de sanación. A veces los recuerdos son demasiado pesados para cargarlos todos los días, le dijo a una amiga cercana. En su nueva posición en la firma de marketing de Cincinnati, Cassia rápidamente ganó respeto por su profesionalismo y ética de trabajo. Los compañeros de trabajo la describieron como privada pero no antipática. Múltiples colegas declararon que ella reconocía su pasado cuando se le preguntaba, explicando brevemente que su esposo había desaparecido y se presumía muerto, pero prefería no detenerse en los detalles. No ocultaba su historia, un compañero de trabajo le dijo después a los investigadores,
pero se podía notar que revivirla era doloroso para ella. Los Vale mantuvieron esta conexión cercana con Cassia durante casi un año después de la desaparición de Leif. Luego, según amigos mutuos, su comportamiento comenzó a cambiar. A mediados de 2018, las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Las visitas de fin de semana disminuyeron. Cuando era cuestionado por conocidos, Gideon explicaría que estaban dando a Cassia espacio para sanar o citaba compromisos laborales que impedían el contacto regular. En una fiesta de barrio en julio de 2018, un antiguo colega de Leif intentó recordar sus proyectos compartidos. Testigos describieron después cómo Gideon visiblemente se tensó, rápidamente cambió de tema, y poco después puso una excusa para abandonar la reunión. Este patrón de evitación cuando surgía el nombre de Leif se volvió lo suficientemente notable como para que varios amigos lo comentaran en privado. Mientras tanto, el comportamiento de Evelyn Vale también cambió. Anteriormente conocida por su personalidad extrovertida y presencia activa en eventos comunitarios, se volvió cada vez más recluida. Renunció a la Asociación de Mujeres de Negocios de Silver Spring, citando razones personales, y rechazó invitaciones a funciones sociales a las que una vez había asistido con entusiasmo. Cuando era vista en público, conocidos la describían como nerviosa y preocupada con su teléfono, constantemente revisando mensajes como si esperara noticias importantes. En enero de 2018, Cassia comenzó una relación personal con Thomas Mercer, un asesor financiero que conoció a través de su nuevo lugar de trabajo. Mercer no tenía conexión con Leif o los Vale y se había mudado a Cincinnati desde Chicago poco antes de conocer a Cassia. Registros públicos muestran que Mercer se mudó al apartamento de Cassia a principios de 2019, marcando lo que parecía ser su transición definitiva a una nueva vida. Ese mismo año, Cassia inició una solicitud de refinanciamiento de préstamo que involucraba un préstamo personal originalmente firmado conjuntamente con Leif en 2014. Como parte del proceso de refinanciamiento, el banco solicitó verificación del estado de Leif. En respuesta, Cassia presentó una declaración jurada notarizada indicando que Leif había cesado todo contacto y se presumía fallecido debido a ausencia prolongada sin explicación. Aunque no adjuntó un certificado de defunción, la documentación cumplió con el umbral interno de la institución para el cierre de cuenta. Las cuentas financieras restantes de Leif, ya inactivas, fueron marcadas para cierre permanente. Su perfil crediticio fue marcado como inactivo a principios de 2019. Por todas las medidas externas, había sido borrado del sistema. A pesar del cierre administrativo de la vida de Leif, una persona permaneció sin convencer: su hermano menor, Nathan Darrow, un piloto de aerolínea comercial que vivía en Columbus. En su declaración a la Policía Estatal de Ohio en 2020, Nathan dijo que nunca creyó que Leif se alejaría de su vida sin una palabra y veía la carta con matasellos de Albany como escenificada o bajo coacción. Mi hermano no era perfecto, Nathan le dijo a los investigadores, pero no era un cobarde. Habría enfrentado cualquier problema que tuviera de frente. Esta convicción llevó a Nathan a continuar buscando respuestas mucho después de que los canales oficiales hubieran abandonado el caso. Desde 2017 en adelante, Nathan hizo consultas periódicas a la oficina del sheriff pero recibió poco en términos de actualizaciones. En 2019, frustrado por la falta de movimiento, Nathan contrató a una firma privada de rastreo de vehículos especializada en registros inactivos y seguimiento de direcciones antiguas. La investigación se centró en localizar la Ford F-150 de 2008 de Leif, que nunca había sido recuperada. La firma realizó una búsqueda en múltiples estados utilizando bases de datos de BIN, registros de depósitos de vehículos y sistemas de registro. Los resultados fueron negativos, no había señal de la camioneta de Leif en Ohio, Pensilvania o jurisdicciones circundantes. El informe concluyó que no había habido actividad de registro vinculada al vehículo desde finales de 2016. Eso cambió el 27 de marzo de 2019, cuando una parada de tráfico en el oeste de Nueva York reveló la primera pista concreta en casi 2 años y medio. En la tarde del 27 de marzo de 2019, policías estatales de Nueva York realizaron una parada de tráfico rutinaria fuera de Rochester. El vehículo, una camioneta Ford F-150 azul oscuro, había sido observado viajando hacia el este en la Interestatal 390 con placas de Ohio vencidas. La conductora,
una mujer blanca a finales de sus 30, estaba sola cuando fue abordada por las fuerzas del orden. No pudo mostrar identificación, identificándose verbalmente como Margaret Wilson sin documentación que respaldara la afirmación. Debido a inconsistencias en las declaraciones de la mujer, el oficial solicitó una verificación del VIN. El número de identificación del vehículo devuelto estaba registrado a Leigh Darrow, listado como desaparecido desde 2016. La entrada señalaba un archivo histórico indicando que el vehículo nunca había sido recuperado y estaba asociado con un caso cerrado de persona desaparecida de Silver Spring. La conductora fue arrestada bajo sospecha de robo de vehículo e identificación falsa. Durante el procesamiento en la oficina del sheriff del condado de Monroe, se negó a responder preguntas, rehusó firmar formularios de ingreso y no nombró a familiares. Un escaneo biométrico reveló su verdadera identidad como Evelyn Vale, una ex residente de Silver Spring y conocida asociada de Cassia Darrow. Al confirmar su identidad, Vale invocó su derecho a un abogado y rechazó más interrogatorios. Mientras tanto, el vehículo fue llevado a una instalación forense de la Policía Estatal para examinación. Aunque repintada de un azul más oscuro, el VIN de la camioneta confirmó que era la Ford F-150 de 2008 de Leigh Darrow. Las placas originales habían sido reemplazadas con unas rastreadas a un depósito de salvamento de Pensilvania. La inspección reveló números de serie parcialmente borrados en el chasis, aparentemente para ocultar la propiedad. El odómetro mostraba uso limitado durante los últimos 2 años. Un barrido forense descubrió una billetera de cuero marrón bajo el asiento del pasajero que contenía la tarjeta de asociación de contratistas de Leigh, una foto de la eficacia de 2015 y un recibo de gasolina de Albany fechado el 13 de octubre de 2016, el día después de su partida reportada. Este recibo ubicaba el vehículo cerca de Albany después de la desaparición de Leigh, proporcionando el primer vínculo físico con él desde que desapareció. La Policía Estatal de Nueva York contactó a las autoridades de Ohio. La oficina del fiscal de distrito de Silver Spring y la Policía Estatal de Ohio fueron informadas sobre la recuperación y la identificación de Vale. La coordinación entre jurisdicciones comenzó inmediatamente. El fiscal general de Ohio autorizó la reactivación del archivo de persona desaparecida de Leigh como parte de una investigación criminal más amplia. Se obtuvo una orden de registro para la residencia de los Vale en Silver Spring, produciendo una caja metálica cerrada con llave, registros personales y documentos que hacían referencia a la presunta muerte de Leigh. Lo más significativo, los investigadores encontraron múltiples borradores escritos a mano que coincidían con la carta que Cassia recibió en noviembre de 2016. Un borrador contenía un lenguaje casi idéntico pero estaba incompleto y tenía sellos de clasificación de la oficina postal de Albany. Además, el equipo encontró una llave etiquetada como almacenamiento, lo que llevó a una búsqueda de instalaciones cerca de Silver Spring. Identificaron una unidad en Secure Lock Storage en Dayton alquilada bajo Margaret Wilson, el alias de Vale en la parada de tráfico. La búsqueda de la casa de los Vale a principios de abril de 2019 replanteó el caso por completo. La caja de archivos metálica de la oficina de Gideon contenía documentos financieros, correspondencia de seguros y cartas personales. Varias cartas dirigidas a Leigh revelaron una relación íntima con Evelyn, haciendo referencia a arreglos de encuentros y planes futuros. Más notablemente, los investigadores encontraron borradores de la nota recibida por Cassia, conteniendo la frase idéntica: "Me he ido, necesito paz, no me busques". Con una orden, los investigadores abrieron la unidad de almacenamiento número 327. Dentro encontraron el equipo de caza de Leigh, ropa en contenedores de plástico y efectos personales en cajas etiquetadas. En la esquina trasera había un congelador cerrado con llave. Cuando se abrió, el congelador contenía restos humanos parciales envueltos en plástico industrial, más tarde confirmados como de Leigh Darrow. El médico forense encontró evidencia de una única herida fatal en el pecho consistente con un cuchillo de caza, con desmembramiento ocurriendo después de la muerte. La búsqueda también descubrió una caja metálica con la licencia de caza de Leigh, tarjetas de presentación y un teléfono inteligente roto. Estos artículos nunca fueron listados en el inventario original de persona desaparecida. Los investigadores concluyeron que Leigh probablemente nunca partió hacia los Apalaches el 12 de octubre de 2016. La teoría de trabajo sugería que fue asesinado poco después de salir de casa,
con la narrativa de desaparición voluntaria fabricada posteriormente. Se aseguraron órdenes de arresto el 4 de abril de 2019. Evelyn Vale fue acusada de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. Gideon Vale fue acusado como cómplice después del hecho, con manipulación de evidencia y obstrucción. Ambos fueron arrestados sin incidentes y procesados ante la Corte del Condado de Hamilton. La fianza fue denegada debido a preocupaciones de riesgo de fuga y gravedad de los cargos. Ninguno hizo declaraciones públicas ni presentó alegatos inmediatos. El caso contra los Vale comenzó a construirse, centrado en su intrincado complot para eliminar a Leif y crear una falsa narrativa de abandono que había engañado exitosamente a las autoridades durante casi 3 años. La búsqueda de la residencia de Evelyn y Gideon Vale, realizada en la segunda semana de abril de 2019, produjo evidencia que transformó la investigación de Leif Darrow de un caso de persona desaparecida a un homicidio. Los técnicos forenses pasaron 3 días documentando y recolectando metódicamente artículos de la casa suburbana en Bitefield Lane. Entre los hallazgos más significativos había una colección de borradores escritos a mano escondidos en un cajón con fondo falso del escritorio de Evelyn. Estos borradores, escritos en papel amarillo rayado, contenían variaciones del mensaje que Cassia había recibido en noviembre de 2016. El análisis de tinta confirmaría más tarde que la carta original y estos borradores fueron escritos con el mismo bolígrafo, un distintivo bolígrafo de gel azul encontrado en la oficina de Evelyn. Quizás más condenatorio fue el descubrimiento de un itinerario de viaje a Albany guardado en la computadora portátil de Evelyn. La confirmación mostraba que había volado a Albany el 5 de noviembre de 2016, quedándose menos de 24 horas antes de regresar a Ohio, precisamente cuando la carta a Cassia había sido matasellada. La investigadora principal, la detective Sarah Moscovitz, describió el descubrimiento como planificación meticulosa documentada paso a paso. El equipo de búsqueda también recuperó una pequeña caja fuerte metálica oculta detrás de un panel en el armario del dormitorio principal. Dentro había documentos que evidenciaban una relación romántica entre Evelyn y Leif desde abril de 2016, 6 meses antes de su desaparición. Impresiones de correos electrónicos, notas escritas a mano y recibos de hotel pintaban un cuadro de un affair secreto realizado principalmente durante los supuestos viajes de negocios de Leif. Los registros financieros revelaron una cuenta de ahorros conjunta abierta por Leif y Evelyn en un banco en Dayton, con depósitos que totalizaban $17,800. Los estados de cuenta mostraban contribuciones regulares de ambas partes, con un cese repentino de actividad después de octubre de 2016. Lo más revelador, los investigadores encontraron una pequeña llave de latón etiquetada Secure Lock número 327 escondida en un libro ahuecado en la mesita de noche de Evelyn. Con orden en mano, los investigadores procedieron a Secure Lock Storage en Dayton el 12 de abril de 2019. La unidad número 327 había sido alquilada bajo el nombre de Margaret Wilson desde noviembre de 2016. El mismo alias que Evelyn había proporcionado durante su parada de tráfico. Los pagos mensuales se deducían automáticamente de una cuenta registrada a un LLC no rastreable. Cuando la puerta de la unidad de almacenamiento se elevó, los investigadores encontraron lo que la detective Moscovitz más tarde describió como un santuario y una escena del crimen combinados. El espacio de 10 por 10 estaba meticulosamente organizado con contenedores de almacenamiento de plástico que contenían ropa de Leif, documentos personales y varias pertenencias. Su equipo de caza estaba organizado en un estante metálico, preservado como si esperara su regreso. En la esquina trasera había un gran congelador de cofre, asegurado con un candado resistente. El contenido del congelador confirmó las peores sospechas de los investigadores. Dentro había restos humanos parciales, envueltos en plástico de grado industrial y preservados por el frío. Las pruebas de ADN confirmarían más tarde que pertenecían a Leif Darrow. El médico forense Dr. Thomas Richards determinó que Leif había muerto por una sola puñalada en el pecho, probablemente de su propio cuchillo de caza, que fue encontrado limpio y almacenado entre su equipo en la unidad. Las pruebas de luminol en el suelo de la unidad de almacenamiento revelaron extensos residuos de sangre a pesar de los minuciosos esfuerzos de limpieza. El analista técnico Ramírez señaló, el patrón indica que el cuerpo fue procesado aquí,
desmembrado después de la muerte de manera calculada. La ropa de casa de Leif, encontrada en un contenedor sellado, dio positivo por sangre a pesar de haber sido lavada. La evidencia apuntaba a un nivel de planificación que contradecía cualquier escenario que involucrara un crimen pasional espontáneo. Tras el descubrimiento de la unidad de almacenamiento, Gideon Vale fue puesto bajo custodia el 14 de abril de 2019. Durante su interrogatorio inicial de 12 horas, mantuvo completa ignorancia de las acciones de su esposa. No sabía nada sobre la desaparición de Leif, declaró repetidamente. Pensé que había dejado a Cassia como todos los demás pensaban. Esta narrativa se derrumbó cuando los investigadores le presentaron registros telefónicos que mostraban 17 llamadas entre él y Evelyn el 12 de octubre de 2016. El día que Leif desapareció. Registros adicionales revelaron un retiro de $20,000 de la cuenta de jubilación de Gideon el 15 de octubre, sin explicación documentada de cómo se gastó el dinero. Cuando fue confrontado con estas inconsistencias, el comportamiento de Gideon cambió de negación confiada a evasión nerviosa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Finalmente preguntó después de horas de interrogatorio. Ella es mi esposa. Aunque Gideon eventualmente admitió conocimiento del affair entre Evelyn y Leif, continuó negando participación directa en el asesinato. Afirmó que había descubierto a Evelyn con el cuerpo de Leif y la ayudó a ocultar el crimen por lealtad, aunque los investigadores notaron numerosas contradicciones en su cronología. Lo más perjudicial para las afirmaciones de Gideon de participación mínima fueron los registros que mostraban que él personalmente había firmado el contrato de alquiler de la unidad de almacenamiento, usando el alias de Margaret Wilson con identificación falsa. Las imágenes de seguridad de SecureLock lo mostraban visitando la unidad múltiples veces en las semanas siguientes a la desaparición de Leif, a veces solo. El 18 de abril de 2019, después de 72 horas bajo custodia y enfrentando creciente evidencia forense, Evelyn Vale solicitó hablar con los investigadores. En presencia de su abogado, proporcionó una confesión detallada que llenó las brechas restantes en el caso. El affair con Leif había comenzado durante una convención de contratistas en Columbus, donde Gideon los había presentado. Lo que comenzó como encuentros ocasionales evolucionó en una relación intensa, con planes para dejar a sus respectivos cónyuges. Leif cambió de opinión, declaró Evelyn en su confesión grabada. Dijo que no podía hacerlo, no podía dejar a Cassia. Dijo que lo que estábamos haciendo estaba mal. Según Evelyn, ella arregló encontrarse con Leif temprano el 12 de octubre en un área de estacionamiento cerca del Parque Estatal Lago Logan, supuestamente para discutir su futuro. Cuando él le dijo que su relación había terminado, ella agarró su cuchillo de caza de su camioneta y lo apuñaló una vez en el pecho durante lo que describió como un momento de rabia y traición. Evelyn detalló cómo había llamado a Gideon inmediatamente, histérica y entrando en pánico. Él llegó para encontrarla con el cuerpo de Leif en la camioneta y tomó la decisión de ayudar a encubrir el crimen en lugar de contactar a las autoridades. Juntos, formularon el plan para hacer parecer que Leif había abandonado su vida voluntariamente. Transportaron el cuerpo a la unidad de almacenamiento previamente alquilada, donde más tarde desmembraron y preservaron los restos para prevenir la descomposición y detección. La carta fue idea de Gideon, declaró Evelyn. Él pensó que haría que todos dejaran de buscar. Admitió haber volado a Albany específicamente para enviar la carta, creando la impresión de que Leif había viajado allí. La F-150 estuvo escondida en un garaje propiedad del primo de Gideon en Pensilvania durante más de un año antes de que Evelyn comenzara a usarla ocasionalmente, creyendo que había pasado suficiente tiempo para que fuera olvidada. Cuando se le preguntó por qué había mantenido todas las pertenencias de Leif organizadas en la unidad de almacenamiento, Evelyn no ofreció una explicación coherente. No podía dejarlo ir, dijo finalmente, no completamente. Esta declaración, más que cualquier otro elemento de la confesión, resaltó la complejidad psicológica subyacente al crimen y su elaborado encubrimiento. Con la confesión de Evelyn, corroborada por evidencia física y las admisiones parciales de Gideon, los fiscales tenían la base para un caso sólido contra ambos Vale. La oficina del fiscal de distrito del condado de Hamilton comenzó a preparar cargos que reflejarían no solo el asesinato en sí, sino los años de engaño que siguieron. En enero de 2021, más de 4 años después de la desaparición de Leif Darrow, el estado de Ohio presentó cargos formales contra Evelyn y Gideon Vale ante la Corte de Causas Comunes del condado de Hamilton. El juicio se llevó a cabo conjuntamente con ambos acusados apareciendo en la misma sala del tribunal,
sentados separadamente y representados por asesores legales individuales. La Fiscalía, dirigida por el fiscal auxiliar de distrito Marcus Townsend, estructuró su caso alrededor de 4 elementos principales: la carta falsificada enviada a la residencia Darrow en noviembre de 2016, la evidencia forense recuperada de la unidad de almacenamiento, las discrepancias en la cronología reportada de la desaparición de Leigh y la posesión no autorizada del vehículo de Leigh por Evelyn Bale. En su declaración inicial, el fiscal auxiliar de distrito Townsend declaró claramente: esto no fue una desaparición, esto fue un asesinato calculado. La vida de un hombre terminó, y en su lugar, se creó una narrativa para servir a una fantasía romántica retorcida. Esbozó la teoría de la fiscalía de que Evelyn había arreglado encontrarse con Leigh en un lugar predeterminado en la mañana del 12 de octubre de 2016, bajo el pretexto de discutir su aventura. Allí, la confrontación se volvió fatal. La fiscalía no afirmó conocer la secuencia exacta de eventos, pero argumentó que la evidencia física apuntaba a un acto premeditado dentro o cerca de la camioneta de Leigh. En cuanto al motivo, la fiscalía presentó registros de correo electrónico que mostraban que Leigh había planeado terminar su relación con Evelyn apenas días antes de su desaparición. En un mensaje recuperado, Leigh escribió: no puedo seguir haciendo esto. Cassia no se merece esto, y tampoco Gideon. Varios testigos declararon sobre la tensión emergente entre Leigh y Evelyn en las semanas antes de su desaparición. Un contratista que había trabajado con Leigh, identificado como James Morrison, declaró bajo juramento que Leigh había parecido agitado y distraído durante su proyecto final juntos. Morrison además testificó que Leigh había mencionado necesitar arreglar un error, aunque no elaboró sobre qué podría ser ese error. El testimonio forense clave vino de investigadores involucrados en la búsqueda de la unidad de almacenamiento. La analista de escena del crimen doctora Rebecca Sullivan describió la preservación metódica de las partes del cuerpo como indicativa de planificación significativa y un nivel inquietante de cuidado. Señaló que el desmembramiento mostraba conocimiento de anatomía que iba más allá de esfuerzos amateurs, sugiriendo investigación o preparación. Los analistas de ADN confirmaron que los residuos de sangre encontrados en la camioneta coincidían con el perfil de Leigh, a pesar de extensos esfuerzos de limpieza. La carta inicialmente creída como enviada por Leigh desde Albany fue introducida como una pieza central de evidencia fabricada. Un experto en caligrafía testificó que la carta de 2016 mostraba fuertes similitudes con borradores recuperados de la casa de los Bale. El análisis de tinta confirmó una coincidencia con bolígrafos encontrados en el cajón del escritorio de Evelyn. Al jurado se le mostraron imágenes de 2 cartas casi idénticas, una enviada, una sin terminar, con solo variaciones menores en la sintaxis. Gideon Bale eligió testificar en su propia defensa, separándose de la estrategia de su esposa. En el estrado, afirmó no tener conocimiento del asesinato en sí, declarando que había descubierto las acciones de Evelyn solo después del hecho. Su abogado caracterizó a Gideon como un esposo devastado que tomó la catastrófica decisión de ayudar a ocultar el crimen de su esposa en lugar de entregarlo. Actuó no por malicia hacia Leigh Darrow, sino por lealtad equivocada hacia su esposa, argumentó su asesor. Evelyn se negó a testificar en su propia defensa y permaneció inexpresiva durante la mayor parte del proceso. Su abogado argumentó que la relación entre Evelyn y Leigh había sido consensual y mutua, sugiriendo que su muerte resultó de una acalorada discusión en lugar de premeditación. La defensa caracterizó a Evelyn como emocionalmente inestable, señalando una historia de depresión y ansiedad no tratadas. Cassia Darrow proporcionó un testimonio emocional sobre las secuelas de la desaparición de Leigh. Describió el comportamiento de los Bale en los meses siguientes, particularmente cómo se habían insertado en su proceso de duelo mientras conocían la verdad todo el tiempo. Se sentaron en mi mesa de cocina, testificó, sostuvieron mi mano mientras lloraba, y me dijeron que Leigh probablemente solo había necesitado espacio. Después de 3 semanas de testimonio y 8 horas de deliberación, el panel regresó con veredictos unánimes el 15 de marzo de 2021. Evelyn Bale fue encontrada culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. Gideon Bale fue encontrado culpable de ser cómplice después del hecho y manipulación de evidencia, pero absuelto del cargo de obstrucción. La sentencia fue programada para el mes siguiente, y ambos acusados fueron puestos bajo custodia sin fianza. Fuera del tribunal, Nathan Darrow, el hermano de Leigh, hizo una breve declaración: hoy no trae a Leigh de vuelta,
pero cierra un capítulo escrito en mentiras. El 14 de abril de 2021, se dictó sentencia en la Corte del Condado de Hamilton. Evelyn Bale recibió cadena perpetua sin elegibilidad para libertad condicional por 30 años. El juez Michael Harrison, al entregar la sentencia, citó la naturaleza calculada y la profunda traición de las acciones de Evelyn, enfatizando el elaborado engaño mantenido durante años después de la muerte de Leigh. Gideon Bale fue sentenciado a 12 años por su papel en la conspiración, mientras la corte reconocía que Gideon no había sido acusado de participación directa en la muerte de Leigh. El juez Harrison señaló que su participación en el encubrimiento demostraba un sorprendente desprecio por la santidad de la vida humana y el trauma infligido a aquellos que genuinamente lloraron a Leigh Darrow. En junio de 2021, Leigh Darrow fue legalmente declarado fallecido por orden judicial. La resolución presentada en el condado de Montgomery permitió el cierre final de sus asuntos legales y financieros. Se realizó un memorial privado en Silver Spring, al que asistieron miembros de la familia, antiguos clientes y amigos. Nathan Darrow estableció un fondo de becas para aspirantes a contratistas en nombre de su hermano a través de la Asociación de Constructores de Ohio. Cassia Darrow, quien se había divorciado de Thomas Mercer poco después de que comenzara el juicio, se trasladó a Seattle para comenzar de nuevo. En su única declaración pública, hecha a través de su abogado, expresó gratitud por el cierre pero señaló que la traición por personas en las que ambos confiábamos ha dejado heridas que quizás nunca sanen completamente. Evelyn Bale está actualmente encarcelada en el reformatorio para mujeres de Ohio en Marysville. Gideon Bale está cumpliendo su sentencia en la institución correccional del sureste cerca de Lancaster. Por orden judicial, los dos tienen prohibida cualquier forma de comunicación directa o a través de terceros durante la duración de su encarcelamiento. La Ford F-150 de 2008, el vehículo en el que Leigh fue visto por última vez conduciendo, permanece bajo custodia estatal. Repintada, desgastada por el tiempo, y sin placas, se encuentra en un lote de evidencia asegurado en Columbus. Investigadores y fiscales coinciden en que sin la recuperación de ese vehículo y los descubrimientos forenses que contenía, el caso podría nunca haber avanzado. En ausencia de una confesión, la camioneta se convirtió en el artefacto central en un caso construido sobre reconstrucción metódica y persistencia forense.